Este año decidimos organizar cada una de las sesiones en colaboración con una organización, sociedad, red, y hoy tenemos el honor de organizarla con Médicos Sin Fronteras. El tema, como ustedes ya saben, y por eso están aquí, es escalada regional en Oriente Medio, y la exposición va a estar a cargo de José Luis Michelena de Médicos Sin Fronteras. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es él. Ustedes pueden googlear para saber más antes de darle la palabra. José Luis Michelena es el actual director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Nació en la Ciudad de México y a lo largo de su vida ha residido en varias regiones del país y del extranjero. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y cuenta con estudios de especialización en Comunicación para la Salud y en Desarrollo de Estrategias de Incidencia para la Acción Humanitaria. En sus más de 25 años de carrera, se ha desarrollado dentro de los campos de la comunicación científica y académica con el Colegio de la Frontera Sur, del periodismo con la agencia Associated Press y con otros medios impresos nacionales, de la producción audiovisual con distintas agencias y casas productoras nacionales e internacionales, de la televisión por más de 9 años colaborando en Canal 11, el documental independiente y para diversas agencias de las Naciones Unidas, y en los últimos 15 años en el ámbito de la comunicación humanitaria y de la recaudación de fondos para la Organización Médico-Humanitaria Internacional Médicos Sin Fronteras. Con esta última ha fungido como director de comunicación para México y Centroamérica, así como en distintas misiones en el terreno en diversos contextos como Haití, Guatemala, Honduras y Líbano, así como en los países de África Occidental afectados por la epidemia de ébola en 2014. Posteriormente se desempeñó como director de comunicación y recaudación de fondos de México, Médicos Sin Fronteras en su centro operacional con sede en Ginebra, Suiza. También ha colaborado como consultor con la Organización Mundial de la Salud y más recientemente se desempeñó como coordinador regional de comunicación de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Profesor Michelena, es un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, sobre todo en un momento de tanta crisis. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Ana María, y de verdad muchas gracias a todas ustedes por el espacio, por la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y quizás también para reflexionar juntos sobre la situación. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Ay, no, lo hice al revés. Espérenme, am, y las voy a dejar de ver, pero por favor no tengan problema en interrumpirme cuando tengan alguna pregunta. Bueno, pues ya vieron que yo no soy médico y un poco la explicación de eso, por qué estoy en esta posición es porque Médicos Sin Fronteras es una organización que se fundó hace ya más de 50 años, en el 71, y se fundó por médicos y por periodistas, ¿no? Y entonces Médicos Sin Fronteras tiene este doble mandato. Obviamente el mandato principal es el de ofrecer ayuda médico-humanitaria a poblaciones en distintos contextos de vulnerabilidad. Pero por otro lado, dar testimonio público de lo que nuestros equipos ven en el terreno y llamar a los responsables a que asuman sus responsabilidades, ¿no? Entonces, siempre somos un tándem, digamos, de médicos y de muchas otras profesiones, hay que decir, ingenieros bioquímicos, expertos en recursos humanos, en finanzas, etcétera, porque pues ya somos una organización muy, muy grande. Muy rápidamente les voy a presentar la organización, y por favor díganme si sí corrió la Sí, diapositiva. sí, corrió. Muchas gracias. Y por cierto, en esa foto vemos ahí a nuestra compañera Lupita Noria, que es una médica emergencista muy experimentada, y esa foto está dentro de un tren en Ucrania, que es un tren que medicalizamos para
evacuar a los pacientes afectados en la zona que actualmente está siendo el producto de este conflicto con Rusia en el Donbass, y Médicos Sin Fronteras medicalizó todo un tren a nivel de incluso terapia intensiva para poder extraer a los pacientes y llevarlos a zonas seguras. Y Lupita hizo ahí una misión. Pero bueno, Médicos Sin Fronteras, somos una organización médico-humanitaria internacional, y apoyamos a poblaciones que sufren situaciones de vulnerabilidad, ya sea por catástrofes naturales o por conflictos armados, y pues obviamente lo hacemos sin ninguna discriminación por raza, género, religión o ideología política, ¿no? Actualmente, hay que decir, somos la organización médico-humanitaria más grande del mundo en términos de nuestra capacidad de respuesta. Trabajamos en 74 países con más de 518 proyectos y más o menos 45,000 colaboradores, que además se suman a muchos colaboradores que, digamos, apoyamos en los ministerios de salud de distintos países, a quienes, digamos, que complementamos sus salarios y los, digamos, los integramos a los equipos a partir de acuerdos que hacemos con distintos ministerios de salud en distintos contextos. Y trabajamos principalmente en cuatro tipos de contextos. Los conflictos armados, que hay que decir que no es digamos, la mayor proporción de nuestras respuestas, es más o menos un 30%. Los desastres naturales, que pueden ser terremotos, sí, huracanes, etcétera. Respondemos en muchos casos a epidemias y endemias en distintos contextos. Piensen en epidemias de meningitis en el Sahel o de cólera en Yemen, etcétera. Un punto muy importante, que es un poco lo que hacemos, por ejemplo, en México, es ofrecer atención a personas que por alguna razón están excluidas de la atención sanitaria. Puede ser, por ejemplo, el caso de México es muy evidente, la población migrante o población en situación de vulnerabilidad, pero en otros contextos se da incluso también porque los estados se niegan a atender a cierto tipo de población o por una cuestión pues de conflicto o de discriminación, ¿no? Eso es más o menos, a grosso modo, los cuatro contextos en donde trabajamos, ¿no? Más o menos para que se den una idea digamos, del volumen de lo que hacemos la organización a nivel internacional. Y obviamente no me voy a ir cifra por cifra, pero aquí pueden ver que pues al año, estos son datos del informe de 2024, porque el de 2025 todavía no está listo, pero más o menos, pues imagínense 16 millones de consultas en todo el mundo, o más de 130,000 cirugías anuales, o hospitalizaciones más de 1 millón, o hacemos campañas masivas de vacunación, por ejemplo, contra el sarampión, a cientos de miles de personas, o atendemos en muchos casos casos de desnutrición, sobre todo la desnutrición severa a nivel hospitalario. Pero también el seguimiento de la desnutrición no severa. Pero entonces, como pueden ver, pues tratamos pues muchas dolencias, incluyendo, por ejemplo, personas con VIH que no tienen acceso a antirretrovirales o personas con hepatitis C. Hemos dado mucho énfasis a la atención en salud mental y a la atención a víctimas de violencia sexual, etcétera, ¿no? Entonces es un volumen bastante importante que hacemos en nuestros equipos y en nuestros compañeros en distintas partes del mundo, ¿no? Y que, bueno, varían año con año, obviamente, en función del tipo de respuestas y proyectos que desarrollamos, que son, pues sí, muchas veces son intervenciones pequeñas, otras son de más largo plazo, ¿no? Y esto se los quiero también compartir un poco por lo que viene después en la presentación. Pero bueno, es muy importante en estos momentos sobre todo, porque bueno, en este momento ya somos la organización que más recauda fondos en el mundo de personas, ¿no? Y eso se debe a que, pues obviamente tenemos una reputación de transparencia, pero también porque, pues este mandato de testimonio del que les hablaba nos da un prestigio y una, digamos, mucha alianza con las personas que deciden apoyarnos con una donación. Y toda esa independencia financiera significa algo muy concreto en el terreno. Es decir, que nosotros entramos a lugares en donde no tenemos que responder a los intereses de un poder político, financiero, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante mantener nuestra independencia financiera. Como ven ahí, el 98% de nuestros fondos, que ya alcanzan los 2,5 mil millones de euros,
y les pido que guarden esa cifra para más adelante, provienen de fondos privados. Solo recibimos fondos públicos institucionales de tres países, de la cooperación canadiense, de la cooperación japonesa y de la cooperación suiza, pero no recibimos fondos y no hemos sido afectados, por ejemplo, con los recortes de la ayuda internacional que han hecho Estados Unidos y otros países de Europa. Y bueno, pues tenemos otro tipo de ingresos a partir de intereses de las cuentas bancarias o de la venta de activos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante. O sea, sé que es como muy mundano, podría decirse, pero es muy importante porque es lo que nos permite estar en muchos lugares en donde muchas otras organizaciones no pueden estar, ¿no? Imagínense trabajar en Afganistán si recibiéramos fondos de Estados Unidos o de Inglaterra, sería muy complejo por la seguridad misma de nuestros compañeros, ¿no? Em, entonces, bueno, como mencionábamos, la conversación de hoy pues gira en torno a la situación que se está viviendo en estos momentos en el Medio Oriente, a partir, obviamente, y de hecho la conversación inicial que habíamos tenido era hablar de nuestra respuesta en los territorios palestinos ocupados, pero pues en estas semanas pues decidimos ampliarlo también a la situación en Medio Oriente y con el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, ¿no? Obviamente, como pueden ver, nosotros tenemos presencia en los países que ven aquí en rojo. También debería de mencionar Yemen, que ahí lo ven abajo en gris más oscuro. Y también, obviamente, pues como vieron en el mapa global, también, por ejemplo, tenemos presencia en Armenia, que podría verse también implicada de alguna manera en esta situación, sobre todo en el caso de que se den desplazamientos masivos desde Irán, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a explicarles más o menos qué hacemos en cada uno de estos países y qué estamos haciendo en estos momentos a partir del comienzo de las hostilidades en Irán y en la zona del Golfo Pérsico, ¿no? Pero bueno, también trabajamos en Pakistán y también trabajamos en Afganistán y más al norte en Uzbekistán y Kirguistán y Kazajstán, ¿no? Pero bueno, un poco para que tengan una noción de dónde estamos. Y tenemos otras respuestas muy grandes que no vamos a abordar aquí, pero como saben, en Sudán hay ahora una guerra civil terrible, que es de hecho la crisis humanitaria más grande del mundo, que está afectando a más o menos a 12 millones de personas desplazadas, más de 500.000 muertos, además, desgraciadamente, se conjuntan con epidemias de cólera, de sarampión. eh, eh, También estamos respondiendo en Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es como ven, y lo saben y lo vemos en las noticias, es un mundo muy convulso y pues Médicos Sin Fronteras está intentando responder de distintas maneras y adaptarse a los cambios que a veces son extremadamente rápidos, ¿no? Y bueno, ahí ven la leyenda abajo, porque pues claramente en este tipo de contextos pues estamos cada vez alzando más la voz para que se proteja el trabajo que hacen, obviamente, bueno, primero la población civil, pero también que se respeten los hospitales, las instalaciones médicas y otras infraestructuras esenciales para la respuesta que tiene que darse en este tipo de contextos, ¿no? Los territorios palestinos ocupados, es importante que sepan que Médicos Sin Fronteras ha estado presente desde 1988, entonces ya estamos cerca de cumplir los 40 años de presencia, sobre todo en Gaza y en Cisjordania, pero también en Jerusalén del Este. Eh, en estos años, pues obviamente, como saben, ha habido muchos guerras, hay que decir, que pues, han durado 1 o 2 años y tal, y que han dejado a muchas personas afectadas, obviamente en términos del acceso a la salud, pero también pues incapacitadas por amputaciones, por balas, etcétera. Y entonces teníamos hasta el 7 de octubre del 23 un proyecto enfocado en la salud mental en Cisjordania, por ejemplo, en reforzar los servicios de emergencia en las distintas localidades. Y en Gaza, por ejemplo, pues era un proyecto, por un lado, atendiendo a la resistencia a los antibióticos. Como probablemente sepan algunos de ustedes, la resistencia a los antibióticos es un tema muy serio en todo el Medio Oriente. Em, y por otro lado, enfocado a la rehabilitación y cirugía reconstructiva de todas estas personas que a lo largo de décadas han sido afectadas por distintos ataques y distintas sí, heridas de distinta magnitud. Entonces teníamos un programa muy ambicioso de rehabilitación, de prótesis, de cirugía reconstructiva, etcétera, y que bueno, pues obviamente tuvo que ser reconfigurado con el comienzo
del genocidio a partir del 7 de octubre, ¿no? También, y quizás lo hayan visto algunas de ustedes, algunos de ustedes, en todo este tiempo pues hemos hecho una fuerte labor de comunicación pública, de testimonio público y de incidencia a nivel global, principalmente porque en este conflicto y en este genocidio pues por un lado, la población civil ha sido directamente afectada por los bombardeos sin ninguna discriminación entre objetivos militares y objetivos civiles. Las instalaciones de todo tipo, las escuelas, los centros de culto, los hospitales, obviamente, han sido atacados, incluyendo 15 de nuestros compañeros han fallecido en estos 2 años en distintos ataques. Y obviamente también se ha dado este bloqueo del acceso y de la entrada de ayuda a Gaza para atender las necesidades que son inmensas y que siguen siendo inmensas. Desgraciadamente ahora se ha perdido mucho el foco en las noticias de lo que está pasando, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania, porque, bueno, pues como saben, la agenda mediática está muy frenética, pero las necesidades siguen siendo muy grandes en términos de todo, de acceso a agua, acceso a nutrición, acceso a servicios médicos, a cirugías de guerra, a partos, a diálisis, sí, cualquier tipo de necesidad. El sistema médico de Gaza ha sido completamente devastado y pues Médicos Sin Fronteras está intentando hacer lo posible junto con otras organizaciones, pero hay que decir que somos de los principales respondientes. Sin embargo, y quizás lo hayan visto en las noticias, el gobierno de Israel en los últimos meses cambió las reglas para sostener el registro y la autorización para trabajar en el territorio, en los territorios, y sobre todo puso unas exigencias que en términos del derecho internacional humanitario y de la protección de nuestro personal eran inaceptables, que era que compartiéramos los datos personales, incluyendo hasta los teléfonos, de todo nuestro personal con las autoridades israelíes, sin ninguna garantía de que esos datos iban a ser usados solamente para fines de registro. Y como sabemos, pues hemos sido atacados en distintas ocasiones, entonces nos negamos a compartir esos datos y nosotros y otras organizaciones que también se negaron, pues se nos canceló oficialmente el registro para poder seguir trabajando. Afortunadamente, aunque es una victoria parcial, eh, Médicos Sin Fronteras y otras 17 organizaciones pusimos un recurso ante el Tribunal Supremo de Israel y conseguimos un día antes de la finalización de nuestro permiso un amparo, digamos, una orden de suspensión para poder seguir trabajando, aunque bueno, no se sabe cómo eso se va a traducir en la reglamentación ejecutiva, digamos, a nivel del Estado israelí, pero por el momento podemos continuar, aunque sí tuvimos que sacar a todo nuestro personal internacional. Y en este momento continuamos trabajando solo con personal local, que son más o menos 1.400 compañeros. ¿Qué estamos haciendo en Gaza? Como ven, tenemos mucha presencia. Prestamos apoyo a hospitales del Ministerio de Salud de Gaza. Son 5 hospitales, el Nasser, el Al-Aqsa, el Al-Helou, el Al-Shifa y el Al-Rantezi. Tenemos centros de atención propios, que son 4 en distintas regiones de la franja. Y también recientemente hemos abierto otros 6 puntos médicos mucho más pequeños, pero como pues se imaginarán, la gente que está viviendo en estos campos gigantescos, viviendo entre lonas, pues tiene necesidades médicas urgentes. Y también hay que decir que estamos haciendo un trabajo muy importante con centros de atención a la desnutrición y muy importante la distribución de agua potable. Como saben, parte de la operación israelí ha sido destruir los pozos y destruir las plantas desalinizadoras, cosa que se considera un crimen de guerra, y nosotros pues estamos intentando cubrir en la medida de lo posible la disponibilidad de agua, sobre todo en los campamentos de desplazados que hay a lo largo y ancho de la franja de Gaza, ¿no? ¿Qué hacemos en Palestina, perdón, en Cisjordania? Tenemos también actividad. Ahí, como saben, no hay una situación de guerra abierta como se ha dado en los últimos 2 años, como en Palestina, con bombardeos, aunque sí ha habido. Pero sobre todo es esta situación de los asentamientos israelíes que están desplazando a las personas y hay enfrentamientos y balaceras en las que resultan heridos muchas personas, incluyendo niños. Hemos reforzado en distintas localidades nuestro soporte a las clínicas y a las unidades de emergencia, las salas de emergencia. A veces tenemos llegada masiva de heridos.
Tenemos clínicas móviles también que ofrecen distintos apoyos en estas localidades. Damos mucho énfasis a la salud mental, porque pues como se imaginarán, vivir en este ambiente de acoso constante y de amenaza de desalojos, pues tiene un impacto muy fuerte. Y obviamente también estamos ya también proveyendo apoyo en términos de agua y saneamiento, incluyendo la provisión de agua potable también a las zonas que han sido afectadas, ¿no? Entonces, en Gaza, pues la situación en Gaza y Cisjordania pues sigue siendo muy crítica, y desgraciadamente ya no está en las noticias. Nosotros tratamos de comunicar constantemente lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo, pero hay que decir que la estrategia quizás mediática de las autoridades israelíes ha conseguido que la crisis humanitaria que se está dando en estos dos territorios sí ha dejado de ser cubierta, digamos, por muchos de los medios internacionales. Sin embargo, pues la situación sigue siendo muy, muy crítica para cientos de miles de personas, ¿no? Ahora, en Líbano, y ahí me ha tocado pues, hacer misión. Tenemos presencia desde el 76, entonces este año se cumplen 50 años de la presencia de MSF, de Médicos Sin Fronteras en Líbano, con distintas, obviamente, como saben, también pues, ha habido guerra civil, distintas incursiones de Israel, el conflicto con Hezbollah, y pues nuestro trabajo abarca pues muchas áreas del país, y que actualmente con la situación que se está dando, con los ataques que Israel está haciendo sobre todo al sur del Líbano, ha obligado a 1 millón de personas a desplazarse hacia más al norte, pero también en el sur de Beirut se está dando un desplazamiento masivo porque Israel ha dado órdenes de desalojo de la zona sur de Beirut, que tradicionalmente hay que decir es la zona que era controlada y donde, con más presencia de Hezbollah, pero pues obviamente está afectando a las instalaciones de salud, a la población y la gente que está saliendo con lo opuesto, ¿no? En años recientes, sobre todo desde que comenzó el conflicto en Siria, Líbano era el país con más refugiados sirios. Más o menos más de 1 millón de sirios se refugiaron en Líbano, y de hecho, a mí fue lo que me tocó ver. Y de hecho había ataques del lado libanés por parte de los distintos grupos en conflicto en Siria. Bueno, pues también la atención estaba en el norte, en el Valle de Beca y sí, en la frontera con Siria. Pues paradójicamente, ahora lo que está pasando es que muchos, más de 80.000 libaneses, perdón, se están pasando a Siria a refugiarse por esta nueva ofensiva de Israel. Entonces, en este momento, la situación es sumamente crítica. Estamos hablando de 1 millón de personas desplazadas que salieron con lo opuesto, sobre todo de los departamentos del sur, de Nabatie y el sur se llama el departamento. Eh, y bueno, pues como ven en estos, ya son el último, este es el último reporte que tengo, que es de los primeros 10 días de esta nueva ofensiva, y ahí ven un poco la respuesta que Médicos Sin Fronteras está dando para atender a esta población en términos de distribución de mantas, de colchones, de kits de higiene, de distribución de agua potable, etcétera, y el apoyo que estamos dando a los hospitales. Hay muchos heridos, ya me parece que van más de 800 muertos en estos bombardeos y estos combates. Y hemos desplegado 12 unidades médicas móviles para atender a estas personas que se están refugiando en donde pueden, en algunos casos en cines, en escuelas, etcétera. Y bueno, pues obviamente también con las consecuencias que eso tiene en términos del hacinamiento, de que se incrementan los casos de violencia sexual también, etcétera, ¿no? Muchas necesidades y obviamente también la salud mental, ¿no? Entonces, pues es una respuesta de emergencia que estamos desplegando en estas 2 semanas, 3 semanas casi, a partir de la escalada, ¿no? Por su parte, en Siria, Médicos Sin Fronteras, hay que decir que cuando comenzó el conflicto en Siria, nunca obtuvo autorización de parte del régimen de Bashar al-Assad para entrar. Y nuestros equipos, cosa que me da mucho orgullo, se pasaron desde la frontera turca y empezaron a trabajar, sobre todo en la zona controlada por la oposición civil, no la oposición del ISIS, que después tomó más territorio que la oposición civil. Y trabajamos en todos estos años principalmente en el norte, ¿no? En Alepo, en algún momento sí tuvimos acceso a Damasco, pero principalmente en toda la zona controlada por las fuerzas kurdas, ¿no? Ahí ven Hasake, Raqqa, y el norte y la frontera con Irak.
Como saben, el año pasado, pues el régimen de Bashar al-Assad fue derrocado y hay un nuevo régimen que ya nos permitió entrar. Y entonces, como pueden ver ahí en la zona de Damasco y de Sueida y de Daraa, ya hemos abierto nuevos proyectos. Em, y estamos obviamente atendiendo, hay mucha población desplazada, mucha población con miedo. En la zona de la Ataquia que ven ahí, que es de a la costa con el Mediterráneo, hay mucha población drusa que está siendo atacada por distintos grupos, o sea, la situación es todavía muy crítica. Y en estos días, aunque no ha sido afectada Siria por los ataques directamente, por un lado tenemos este ingreso de refugiados desde el Líbano, y por el otro, sí se han dado algunos caídas de misiles que han sido derribados por Israel y que caen en zonas habitadas de Siria, y entonces ya ha habido heridos en Siria producto de esa intercepción de misiles, ¿no? Y bueno, pues es probable que si esta situación sigue evolucionando, pues se den más movimientos masivos de población en función de lo que pase en Líbano y lo que pase en Irán, ¿no? Por otro lado, en Irán, hay que decir que Médicos Sin Fronteras lleva pues, varios años trabajando ahí. Sin embargo, para trabajar en Irán, nuestra autorización con el gobierno iraní es muy acotada. Es decir, tenemos un proyecto en el sur de Teherán, que es la zona más pobre de la capital, en Mashhad y en Kermán, y está destinado principalmente a atender sobre todo a población refugiada afgana y también población en vulnerabilidad iraní. En algún momento trabajamos mucho también con población usuaria de drogas, pero también con proyectos de atención a la tuberculosis, al VIH, a la hepatitis C. Pero, como les decía, son proyectos para los cuales tenemos muy acotado el permiso por parte de las autoridades iraníes. Desde que comenzó el ataque de Estados Unidos a Israel, nos hemos acercado a las autoridades, que como se imaginarán están un poco ocupadas, para ver si nos permiten ampliar el perímetro y el rango de actividades que podemos hacer. Ya comenzamos sobre todo a proveer donaciones a los hospitales y a las salas de urgencia en Teherán. Hay que decir que tanto en Kermán como en Mashhad no se han dado todavía ataques significativos contra la población civil. Entonces nuestras clínicas continúan ofreciendo la atención, pero bueno, estamos tratando de aliarnos con la Media Luna iraní y con el gobierno para ver pues la posibilidad de ampliar nuestra respuesta, sobre todo en términos de atención de heridos, ¿no? Como saben, ya van más de 1900 muertos y muchos heridos, entonces pues estamos en negociaciones. Y otro tema que nos preocupa es que se puedan dar desplazamientos masivos de población en caso de que los ataques escalen todavía más, y estos movimientos de población podrían darse hacia Turquía, hacia Irak y en menor medida hacia Armenia. Por eso les comentaba hace un momento de Armenia, ¿no? También tenemos presencia en estos tres países, y obviamente nuestros equipos se están preparando para el caso de que se den estos movimientos masivos de población, que pues obviamente traen consigo necesidades de eh, alojamiento, de agua y saneamiento, de salud mental, y obviamente de salud primaria si se generan, por ejemplo, campamentos en los países vecinos, ¿no? En Irak tenemos presencia desde hace muchos años, incluyendo durante toda la situación que se dio con la invasión de Estados Unidos, pero luego con el desarrollo de ISIS. Actualmente trabajamos, como pueden ver, en distintas zonas, tanto en Bagdad, en la capital, pero también sobre todo en el norte, que es la zona kurda, en donde tenemos una presencia bastante importante y que recientemente también ha sufrido algunos de los ataques, porque ahí hay bases de Estados Unidos, y en el sur, en Dikar, también tenemos distintos proyectos. ¿Qué está pasando ahora? Hasta el momento no hay necesidad de una respuesta mucho más digamos, ampliada de lo que estábamos ya haciendo, que era atender sobre todo a la zona de Mosul, que es en el norte, en donde pues tenemos proyectos de rehabilitación un poco en el mismo sentido que en Líbano, perdón, que en Gaza, para las personas heridas por los ataques de los últimos años y por la lucha contra el ISIS y todo esto. Pero bueno, pues claramente nos estamos preparando para que se pueda dar o más un contexto de guerra abierta dentro de Irak,
o un desplazamiento masivo desde Irán, ¿no? Eh, en Amán, Jordania no está siendo afectada en estos momentos por el conflicto directamente, aunque también, como en el caso de Siria, se han dado algunos derribos de misiles que han caído en zonas pobladas. Pero en Amán tenemos uno de los orgullos de Médicos Sin Fronteras, que es este hospital que ven aquí, que es un hospital de cirugía reconstructiva muy especializado y que se abrió hace, me parece, más de 10 años y en el que atendemos a heridos de guerra de toda la región, es decir, de heridos de guerra de Yemen, de Siria en su momento, de Irak, obviamente de Gaza y de todos los contextos de la región. Es un hospital con un alto grado de especialización, con rehabilitación, con obviamente cirugía ortopédica, etcétera, ¿no? Y tenemos incluso una especie de em, apartamentos para los pacientes que vienen de otros proyectos en otros países y pues un equipo muy especializado para ofrecer distintos tipos de cirugía reconstructiva, incluyendo la cirugía plástica para personas con afectaciones por quemaduras, etcétera, ¿no? Es un hospital muy importante para nosotros y que obviamente pues en este contexto pues va a tener que quizás escalar su capacidad para atender a más heridos. Esperemos que no sea el caso, pero pues todo parece indicar que pues ese va a ser el contexto y el panorama en el que vamos a enfrentarnos, ¿no? Eh, Yemen sé que no está en la zona, pero claramente pues está, como les decía, involucrado un poco por la relación del grupo Houthi, que como saben, desde 2014 inició también un conflicto con el gobierno suní, porque los Houthis son chiíes, y que tiene dominada, pues básicamente la parte que ven aquí en azul, y que pues, sí, ha mantenido un conflicto interno muy, muy cruento que ha generado, hay que decir aquí también, una situación de desnutrición muy grave y obviamente muchas necesidades en Yemen se confluyen epidemias de cólera, epidemias de sarampión, desnutrición, falta de acceso a servicios de salud materno-infantil. Es un país con muchísimas necesidades y mucha pobreza y que obviamente el conflicto los ha exacerbado y hay que decir que también para nosotros ha sido muy complicado trabajar porque por un lado, pues la zona que ven ahí en gris es una zona en la que hay muchos grupos armados de distinta índole, principalmente Al-Qaeda, y ya hemos sufrido distintos eventos críticos de seguridad, incluyendo secuestros muy largos. Entonces hemos tenido que limitar nuestra presencia también a zonas en donde podemos garantizar al menos unas condiciones mínimas de seguridad para nuestros equipos, pero tenemos una actividad y podría decir que es uno de los contextos y de países donde más actividad médico-humanitaria tiene Médicos Sin Fronteras, quizás a la par con Congo, que es el primero, y con Sudán en estos momentos, pero Yemen es un país con mucha necesidad. Y obviamente, pues si este conflicto escala en términos de lo que los Houthis decidan hacer, bloquear el acceso al Mar Rojo, etcétera, pues esta situación que puede escalar muchísimo más y pues obviamente nos estamos preparando para un posible escalada de los ataques de Israel, etcétera. No hay que olvidar que Israel recientemente firmó un acuerdo de colaboración con Somaliland, que está justo enfrente, del otro lado del Mar Rojo. Somaliland es un territorio de Somalia que ha decidido independizarse, no ha sido reconocido por la comunidad internacional, sin embargo Israel recientemente lo reconoció y se estima que pues, puede ser por la posibilidad de lanzar ataques contra los Houthis pues, sí, desde enfrente, ¿no? Entonces ahí pues es preocupante el contexto, ¿no? Ahora, ¿qué otros retos estamos enfrentando? Claramente, así como ven que muchos influencers se quedaron en Dubái, que ha sido como un tema, y muchos turistas y muchas personas, pues nosotros también estamos siendo afectados por la cancelación de vuelos y de la conectividad, digamos, en toda la región, tanto en Amán, en Jordania, donde tenemos este hospital, como en Líbano, como en Erbil, donde hay un aeropuerto importante donde también hacemos mucha de nuestro suministro, y en Dubái, donde tenemos un centro de aprovisionamiento.
Cabe resaltar que Médicos Sin Fronteras es muy conocido a nivel internacional porque ha desarrollado esta capacidad logística muy eficiente, en la que ha montado kits que puede cargar en aviones, como ven aquí. A veces es un container, a veces son paquetes, pero digamos que Médicos Sin Fronteras ha desarrollado esta logística en la que en un container tiene un kit que es un quirófano inflable, y en el container se incluye el quirófano mismo, que es aséptico y es inflable, pero también obviamente incluye el instrumental y la planta de luz y todos los sistemas de saneamiento y de higiene, y lo monta en un avión y lo lleva a cualquier parte del mundo, decimos, en menos de 72 horas, ¿no? Esa capacidad es muy impresionante y se puede decir, es líder en el mundo humanitario, porque a veces es un kit de cólera y es las tiendas, las camas, las cubetas, obviamente el suero, y todo lo necesario para la hidratación de los pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, para determinada emergencia tiene distintos kits prearmados que puede enviar rapidísimo, ¿no? Pero en este contexto en que los vuelos y los barcos, etcétera, están pues siendo afectados claramente, como igual que el petróleo, pues estamos enfrentando un reto importante, ¿no? En ese sentido, pues ya estamos trabajando para definir otras opciones para garantizar el suministro, revisar obviamente nuestros stocks en todos estos países y ver de dónde podríamos llevar eventualmente suministros, incluso irónicamente desde Afganistán, por ejemplo, de Pakistán o de Turquía o de Irak, donde todavía mantenemos una cierta capacidad de llevar suministros, ¿no? Y pues sí, claramente por el momento, por ejemplo, uno de los centros, tenemos un centro de distribución muy grande en Burdeos, en Francia, otro en Ostende, en Bélgica, y el tercer más importante es el de Dubái, pero pues como se imaginarán en estos momentos, pues es un almacén muy grande que pues en estos momentos está siendo limitado para poder enviar equipamiento, ¿no? Y por otro lado, otra preparación que no quisiera como que se nos vaya del radar es que, como hemos visto en estos días, ha habido ciertos ataques a instalaciones, principalmente petroquímicas, pero bueno, en semanas previas a instalaciones nucleares, y esto pues puede someter a la población a un riesgo mucho más importante en términos de exposición a distintos agentes, ¿no? Nocivos. Entonces, Médicos Sin Fronteras tiene también experiencia en este tipo de respuesta a riesgos CBRN, que me imagino que quizás aquí conozcan los riesgos químicos, biológicos, radiactivos y nucleares. Y obviamente tenemos que trabajar claramente en que, pues, primero, lo primero es que nuestros equipos no resulten expuestos y estén protegidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos a marchas forzadas, pues, obviamente vinculado con el suministro, pues tratando de enviar los equipamientos necesarios para estar prevenidos, los análisis de un poco los posibles efectos y análisis de riesgo y medidas de mitigación, y claramente pues actualizando nuestros protocolos e incluso capacitando al personal para que pueda también tener cierta formación en caso de que se presente, esperemos que no, un incidente de esta naturaleza, y que en estos momentos no hay que descartar. Ese más o menos es el panorama. Si quieren ahora, pues podemos pasar a preguntas y espero poder responderlas. Pero antes de terminar con eso, les quería también dar el panorama de lo que está pasando con la ayuda humanitaria. Porque en este contexto de tanta necesidad y de tantas limitaciones, también, y lo habrán visto, quizás recuerden lo que hizo Elon Musk con el Dodge famoso y la eliminación del USAID. Em, Hay que decir que estamos ante un cambio muy, muy radical, importante y peligroso y preocupante digamos, de todo el esquema de la ayuda internacional. Hasta hace, digamos, de las últimas décadas, obviamente con la formación de la ONU, los estados comprometían ciertas aportaciones al esquema de ayuda internacional, principalmente enfocado en la ONU y en la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, y distintas, digamos, canales para que los estados aporten ayuda internacional al desarrollo, pero también a la respuesta a emergencias. Todas esas ayudas, como ven aquí en las gráficas, están siendo, pero radicalmente disminuidas, como pueden ver ahí, y esta gráfica de hecho no es la más actual, porque de hecho ahí pone que United Kingdom sí incrementó su aportación y no es cierto, al final ya la redujo. Hay otros actores,
pero para que puedan ver ahí que no solo Estados Unidos ha reducido sus aportaciones básicamente con el cierre del USAID, pero también Alemania y Arabia Saudita y Suecia y Japón. ¿Por qué? Porque como saben, en meses pasados Trump ha dicho que todos los países tienen que incrementar su gasto en defensa y entonces los gobiernos han hecho la decisión de reducir radicalmente sus aportaciones a los distintos mecanismos y obviamente pues esto ha tenido un impacto en la cobertura y el alcance y el vacío, que como pueden ver en 2025 fue del 72% de fondos que no se financiaron para la respuesta humanitaria internacional. Como les mencionaba, Médicos Sin Fronteras no se ve afectado por esto, por todas estas aportaciones de los estados y del sistema de Naciones Unidas o de otras ONGs que sí reciben, como si piensen en Save the Children, Oxfam, World Vision, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que está pasando es que en muchos contextos nos estamos quedando solos porque muchas agencias de Naciones Unidas o otras organizaciones internacionales están teniendo que despedir personal, cerrar proyectos y cancelar muchos de los servicios que proporcionaban y con los que Médicos Sin Fronteras solía referir, por ejemplo, o colaborar, ¿no? Entonces, eso es preocupante también para nosotros porque, pues obviamente no tenemos la capacidad de escalar a este nivel nuestra respuesta. Como vieron, 2,5 mil millones de euros de presupuesto anual, pero pues no se acerca por nada al presupuesto, digamos, internacional, a la ayuda internacional, ¿no? Entonces, aquí, como pueden ver, cómo está disminuyendo el alcance de las personas que necesitan ayuda que salva vidas. En 2025, 48% de las personas en necesidad aguda, digamos, no recibieron ayuda. Y esta gráfica me pareció muy ilustrativa mostrárselas porque es una gráfica que muestra que Estados Unidos como país ya gasta más en dulces para Halloween que en ayuda internacional, ¿no? Como pueden ver, en un momento, sobre todo con COVID, alcanzó más de 16 mil millones de dólares y ahora la redujeron a 3,4 mil millones. Y pues ahí me pareció muy significativo que pues se gasta más, digamos, la población, digamos, el presupuesto en dulces para Halloween, ¿no? Y por otro lado, como les decía, también muy preocupante en este contexto de grandes necesidades son los ataques al personal humanitario. Como ven, es una tendencia al alza que tristemente se vio muy acrecentada por los ataques que hemos recibido nosotros y otras organizaciones en Gaza, pero también en Sudán y también en otros contextos. Hay que decir que digamos, el reconocimiento del derecho internacional como algo vinculante que todos los estados tienen que cumplir, se está viendo completamente borrado o desvanecido de las acciones militares y cada vez es como con más descaro que se dan estos ataques y no hay explicaciones, no hay rendición de cuentas. Y eso nos preocupa mucho porque obviamente nuestra capacidad de poder responder a todas estas crecientes necesidades también depende que tengamos un nivel de respeto mínimo a nuestras actividades y a nuestro personal y que podamos garantizar porque pues no los podemos mandar a la muerte segura, ¿no? Entonces, esto también tiene un impacto en lo que está sucediendo ahora en Irán, porque como habrán visto, pues también ya se han dado ataques en hospitales, en escuelas, está este caso de la escuela en Teherán, y eso un poco es como se está desdibujando las normas de la guerra que impedían el ataque a población civil, a espacios civiles, incluyendo las escuelas, los centros de culto, los hospitales y el personal, los paramédicos, ya van 2 muertos paramédicos en Beirut, ¿no? Cosa que pues es completamente inaceptable y que pone en riesgo también nuestra capacidad como sociedad global de responder a estas necesidades. Entonces también muy preocupante y me imagino que ustedes desde el área médica y de la salud pública pues compartirán que esto es un tema que tenemos que poner mucho énfasis para que se recupere ese respeto por la acción médica en general, porque también ha pasado aquí, hay que decir, en México, ¿no? Eh, pero bueno, aquí me detengo. Si quieren, pasamos a una conversación, a sus preguntas, y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Y si quieren, voy a dejar de compartir pantalla, que Bueno, pues muchas gracias al director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica, José Luis Michelena, por esta
extensa, inspiradora y también triste exposición sobre la escalada regional en Oriente Medio. Gracias también a la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras, no solo por aceptar venir hoy, sino por su existencia, por su labor independiente e imparcial. Y agradezco también a Cristina de la Fuente, de Médicos Sin Fronteras, que se encuentra aquí con nosotros y que colaboró para Totalmente. la posibilidad de realizar esta reunión. Entonces, doy ahora la palabra a los asistentes para luego devolvérsela al profesor Michelena. También pueden participar levantando la mano o también, bueno, tenemos ya Magdalena Moreno, también pueden dejarnos comentarios por el chat. Bueno, primero, eh, José Michelena, muchas gracias por este espacio. Es un honor también que nos hayan aperturado con escuchar organizaciones civiles que están trabajando en territorio. Ana María, creo que le va a dar totalmente otra vuelta al seminario y nos va a enriquecer mucho también como, no solo como investigadores, sino también como humanos, ¿verdad? Y bueno, doctor o maestro, ¿cómo nos Pues podemos... no, en realidad pues soy licenciado con especialidad, pero entonces no se preocupe por ello. Yo sé que a nivel académico es muy importante, pero eh, en Médicos Sin Fronteras no lo usamos. Entonces dígame, José Luis, si quiere. Bueno, José Luis, ustedes tienen protocolos, me queda muy claro, principios, estructuras, pero en una guerra la gente se desangra, ¿sí? Y mientras se llenan formatos, ¿cómo negocia Médicos Sin Fronteras entre esa necesidad de orden, de cumplir estructuras y protocolos y la urgencia del actuar? Esa es mi primera pregunta. Y Buenísima. la segunda sería más de ustedes como equipo, porque pues cuando los hospitales son bombardeados, cuando no se puede llegar, ¿qué se hace con la impotencia? ¿Se trabaja en lo individual o hay grupos eh, colaborativos o grupos de apoyo al interior de la misma organización? Muchas gracias. Claro que sí, Magdalena, muchas gracias por las dos preguntas. Bueno, por un lado, sí, o sea, claramente nosotros tenemos que negociar y tenemos que actuar lo más rápido posible. Y en ese sentido siempre hacemos mucho énfasis, incluso en discusiones internas, que somos ante todo una organización emergencista, ¿no? Entonces, en muchos contextos, y puedo, por ejemplo, el ejemplo ahora que se dieron las inundaciones en Veracruz e Hidalgo fue de vete ya. Y de hecho, nuestros equipos, nuestro jefe de misión así caminó, llegamos antes que el ejército a la Sierra de Hidalgo y luego ya conseguimos bueno, con las autoridades un helicóptero para llevar las cosas, pero la idea era llegar y hacer presencia y empezar a ver cuál era la respuesta. Entonces, sí tenemos un gen que en el mundo humanitario nos consideran como los cowboys, ¿no? Que también hay que, porque ahora lo hemos un poco atemperado también de decir, bueno, hay que llegar a la comunidad y luego bueno, también consultar qué necesitan y no imponer, ¿no? Entonces, estamos cambiando un poco el paradigma en ese sentido, ¿no? Un poco bastante, pero sí siempre con esta estructura de llegar lo antes posible sin, em, obviamente sin tomar riesgos innecesarios, ¿no? Y hay que decir que nuestra Carta Magna dice que los voluntarios, porque todavía nos seguimos llamando voluntarios, aunque todo el mundo tiene un salario, pero dice los voluntarios asumen los riesgos, ¿no? Entonces tenemos una lectura de riesgos y tenemos digamos, un análisis de riesgo y especialistas en riesgo y también intentamos siempre negociar con las autoridades y con las comunidades. No podemos llegar así como Pedro por nuestra casa en algunas situaciones. Y por eso, por ejemplo, a veces nos han atacado cuando nos bombardearon el hospital en Kunduz, etcétera, porque nosotros sí negociamos con el Talibán. Y, con el ISIS fue imposible, pero con grupos armados negociamos, ¿no? Y es necesario porque nuestro objetivo es proveer la atención, ¿no? Entonces, varía de contexto a contexto. En esta situación, por ejemplo, pues obviamente tenemos mucha cercanía con el gobierno del Líbano, pero con el gobierno de Irán es un poco más complicada la negociación, ¿no? Pero nuestro objetivo siempre será llegar primero. Y luego, respecto a cómo gestionamos, sí, hay mucho, o sea, se vive mucha frustración y mucha tristeza y mucha angustia y mucha
incluso quienes alimentan la página web que todo el tiempo están expuestos a todas estas noticias terribles y estas fotografías incluso, ¿no? Pero a nivel del terreno, claramente, pues nuestros equipos de todo tipo, médicos y no médicos, están expuestos a situaciones muy críticas, a muertes inevitables o que no, ¿no? Y entonces Médicos Sin Fronteras le da mucho peso a la salud mental de nuestros colaboradores, ¿no? Todos tenemos acceso a, incluso a hotlines, digamos, y a cosas más largas, obviamente hacer un alto. Todos quienes están en misión forzosamente tienen que tomar un rest and recovery cada tanto tiempo en función del tipo de contexto en el que se esté trabajando. Las misiones, por ejemplo, de cirujanos son siempre mucho más cortas o de ciertas especialidades que la de un médico general que puede estar más tiempo. Entonces, todo está como muy bien estructurado para proteger, pues sí, la sanidad mental de todos, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo cuando, por ejemplo, y lo comenté hace poco en un podcast, yo tuve misión ébola, ¿no? Y la misión ébola, pues sí era estresante. Estuve en la zona, sí, incluso viendo gente morir en la calle, ¿no? Y yo siempre cuento que a mí, un año después de regresar de esa misión, me llamó desde Bruselas, que era la que coordinaba ese, me llamó una encargada de salud mental para decirme cómo estás, necesitas algún apoyo, un año después, ¿no? Y eso te hace sentir muy cuidado como miembro de la organización, porque claramente pues se sabía que esa misión y esa respuesta a ébola fue muy traumática para muchos, y eso que yo no entraba como médico, y aún así recibía como la atención. Y eso le damos mucha importancia definitivamente, porque además, si tenemos estos, pues sí, estas mermas, digamos, y esta afectaciones a nuestro personal, perdemos capacidad de respuesta. Entonces tenemos que cuidar a nuestro personal, ¿no? Por humanidad y por una responsabilidad de seguir trabajando, ¿no? Pero muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Bueno, aquí alguien que se tuvo que retirar, desafortunadamente me tengo que retirar y lo lamento mucho porque es muy esclarecedor escucharlo. Bueno, yo le preguntaba sobre una liga segura para donar y entonces el José Luis Michelena nos dice, claro que sí, en nuestra página web se encuentra el botón para poder donar y ahí lo tienen ustedes, www.msf.mx. Por favor, Ana Grisel. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenos días todavía. Le agradezco mucho la exposición, me aclaró muchas dudas que yo tenía sobre la organización y la cantidad de preguntas son muchas sobre la Médicos Sin Fronteras y todas las labores que han realizado. La que ahorita me viene a la mente es precisamente hablando del riesgo que corren ahorita digamos, en estos sectores donde hay guerra, donde constantemente se siente sometido el personal de Sin Fronteras a violencias, incluso a riesgos de perder la vida. En este sentido, entiendo que aunque gran parte de su personal tiene un salario y todo, entiendo que tienen en su organización, pues no solamente a médicos generales, sino también médicos especialistas. En este sentido, por este problema que han tenido para asegurar ciertas zonas, han sufrido no sé, de deserción de su personal por miedo a padecer o no sentirse seguros en ese sentido, porque entiendo que la situación en estos territorios de guerra ha sido, me imagino, muy violento y muy desesperanzador para muchos médicos y sobre todo personal que apoya a los mismos. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Ha afectado de cierta manera que más personal se sume a sus esfuerzos o al contrario? ¿No? Yo sé que entiendo que ustedes intentan, pues, que los médicos y los que los apoyan, pues, que estén de manera, puedan ejercer sus labores de manera segura, pero luego no siempre se puede, ¿no? Como ya me comentaron, de hecho iba a preguntar cuánto personal había muerto en estos recientes, digamos, bombardeos que ha sufrido. Y veo que mostraste tu gráfica, pues sí quedé muy impresionada. Entonces, en ese sentido, pues es la pregunta, Claro. ¿no? Y Muy válida. Sí, sí, a ver,
Primero hay que decir que no todos los contextos en donde trabaja Médicos Sin Fronteras son así de violentos como lo que les acabo de presentar, ¿no? Tenemos, no sé, incluso, por ejemplo, piensen en la isla de Kiribati, bueno, las islas, bueno, el atolón de Kiribati, en donde tenemos un proyecto porque hay unas afectaciones del cambio climático, la isla se está quedando, y está perdiendo agua potable, y además hay una prevalencia muy alta de diabetes y de hipertensión, etcétera, ¿no? Y es un proyecto que pues creo que todo el mundo quiere irse a ese proyecto porque es en una isla paradisíaca del del Pacífico, ¿no? Pero entonces en ese proyecto, pues obviamente pues, no hay ningún tipo de riesgo. O no sé, piensen en el proyecto que tendríamos en Mozambique, campañas de vacunación masivas en zonas rurales, etcétera, que no hay situaciones de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Un médico, en función de la especialidad, se le ofrecen misiones, ¿no? Y entonces, digamos, si yo fuese cirujano, ok, es probable que un cirujano pues se le pida más ir a contextos de guerra para hacer cirugía de guerra, pero si soy pediatra podía irme a un proyecto en el que, ¿no? Y además el expatriado, digamos, el miembro del grupo internacional puede decir, en este momento o no quiero ir a un contexto de guerra obviamente antes cuando se le ofrece se le dice el contexto es este, las restricciones de seguridad son estas, porque en muchos contextos, por ejemplo, recuerdo una compañera emergencista Citlali que estuvo en la batalla de Mosul, que fue esta batalla por recuperar Mosul del ISIS, y Médicos Sin Fronteras estaba a 3 kilómetros del frente, ¿no? Y vivían en una casa, casi un búnker, en el que Citlali, que es muy deportista y escala y no sé qué, se le tuvo que poner una caminadora en un closet, ¿no? Y ahí tengo la foto porque se les dice, vas a estar, la casa está adosada al hospital y tu vida por 6 meses va a ser de la casa al quirófano, ¿no? O a la sala de urgencias, ¿no? Y entonces se les plantea cómo va a ser el contexto y ellos dicen si me interesa o no me interesa, ¿no? Hay miembros del equipo que dicen, no, yo quiero trabajar en un contexto estable, ¿no? Y entonces, etcétera, ¿no? Obviamente, y sí me preocupa porque sí, a veces creo que se vende esta idea romántica de que toda la actividad de Médicos Sin Fronteras es en contextos así súper extremos y súper no sé qué, que eso no alienta a más personas interesadas porque dicen, "No, está muy lindo, pero yo no, eso no es para mí". Y entonces tenemos que balancear en términos de nuestro discurso de reclutamiento, que tranquila la banda, no todo es así, te puedes ir a otro tipo de proyectos mucho más estables y mucho más, sí, de medicina rural, sí, ¿no? De pediatría, o quizás una respuesta de cólera, pero en un contexto en donde no hay una situación de conflicto que corra riesgo, ¿no? Varía, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con lo que se le presenta al expatriado y un poco desde que se le recluta, yo sí estoy dispuesto a irme a contextos de alto riesgo o no, ¿no? Y entonces a partir de ahí se le van ofreciendo opciones, etcétera, ¿no? Tiene que haber un cruce entre la especialidad que tiene y el tipo de proyecto, pero digamos que pues sí es perfectamente válido que alguien diga, y por ejemplo, volviendo, y ya me callo, en el contexto de ébola, mucha gente decía que no. Yo me anoté, pero hay gente que decía, no, yo no quiero ir a ese contexto, ¿no? Porque daba miedo, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias, José. La verdad, un gusto conocerte y que te hayas dado pues esta oportunidad de platicarnos todo esto. Creo, bueno, yo como enfermera también en algún momento me replanteé, ¿no? Esta parte de entrar a este Médicos Sin Fronteras por toda esta labor tan humanística, ¿no? Y tan importante que hacen de llegar a estos territorios tan complicados, ¿no? En todos los sentidos, no solamente de guerra, sino lo que ya mencionaba, ¿no? De las pandemias, de pobreza, ¿no? De muchas cosas que seguramente ustedes pueden, observar dentro de estos territorios. Y yo me preguntaba algo desde mi propia, ignorancia, José, en la parte de este proceso de negociación. Entiendo que con las comunidades rurales e indígenas, pues se da un proceso, pues más también, ¿no? Y creo antropológico en el aspecto Exacto. cultural también su cosmovisión, ¿no? Desde ese proceso, pero también yo me planteaba este proceso de negociación, por ejemplo, en estos territorios israelíes, iraníes, que también mencionabas que ha sido como muy difícil el ingreso de ustedes. Entonces ahí como que eso me replanteaba, ¿no? Pensando un poco desde lo profesional, cómo le hacen, ¿no? Para negociar estos procesos de ingreso al territorio. Esa era una. Y la otra también pensaba en la improvisación de materiales, ¿no? Porque entiendo que cuando se da una contingencia así tan grande,
el material es insuficiente, incluso en un momento hospitalario, nada más que se te acaban las jeringas, que se te acaba el equipo para canalizar, y hay que estar improvisando con el material que se tiene, ¿no? Entonces, un poco quería que ahí nos platicaras también cómo le han hecho con esa improvisación de material. Tienen que tomar recursos de las comunidades o de los territorios, ¿no? Un poco eso, José, y pues muy agradecida No. por toda esta sesión y el tiempo que te das. Muchas Con todo gracias. gusto, muchas gracias. A ver, en términos de negociación, sí, definitivamente, y de hecho Médicos Sin Fronteras, porque hay que decir que en los 70 eran unos franceses muy cowboys que llegaban y decían, vamos a hacer esto y no le preguntaban a nadie y eran como muy así. Y eso ha ido evolucionando y la organización se ha dado cuenta que no, no se puede llegar así como ya llegué, ¿no? Y entonces se ha desarrollado una sensibilidad que ahora es, no sé, pienso en las intervenciones que hemos tenido en la zona de la Amazonia en Brasil, en donde claramente hay una intervención con antropólogos, etcétera, y entender las necesidades y no imponer. Y a lo mejor uno identifica una necesidad y la comunidad identifica otra, y entonces, sí, ¿no? O sea, hay un proceso mucho más respetuoso, pero mucho más, ¿no? Que en los primeros años de la organización, ¿no? Eh, con los gobiernos varía y de hecho y yo tengo una especialización en negociación humanitaria y uno aprende como, sí, distintas herramientas, digamos, para hablar con las autoridades, para hablar con incluso con señores de la guerra y este tipo de cosas, ¿no? Creo que una gran bandera, y por eso regreso al tema de la independencia financiera, es que si, por decirle a un compañero va con el talibán sabe perfecto que nosotros no recibimos dinero ni de Estados Unidos, porque lo saben, ¿eh? Ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Rusia, ¿no? Y entonces ahí ya, por ejemplo, ya llevas una ventaja a la hora de decir, yo vengo aquí a ofrecer servicios de salud, etcétera. Ha pasado mucho, y eso gracias a Bush y gracias a incluso a Obama, que no con nosotros, pero no sé si, por ejemplo, cuando Bush invade Irak, él dijo, voy a invadir Irak y quiero que me acompañen las ONGs, y conforme vaya avanzando el frente, las ONGs van a ir ofreciendo atención, que le pareció una idea muy bonita, pero ahí se borró la línea de, no, la guerra es la guerra, la acción humanitaria es, y eso fue un parteaguas 2003 en el que muchas organizaciones aceptaron esa oferta, porque obviamente pues tienes acceso de primera línea, pero en las comunidades eso generó muchísima desconfianza respecto a las organizaciones. Por eso Médicos Sin Fronteras siempre se ha mantenido como muy al margen de esas iniciativas. Obama lo hizo para atrapar a Bin Laden, que no voy a decir el nombre de la organización internacional, pero era una campaña de vacunación polio en Pakistán y se usaron el personal de la campaña de vacunación para rastrear la ubicación de Obama, ¿no? Y eso obviamente, bueno, como saben, lo mataron, lo encontraron, lo mataron, pero deslegitimó ante la comunidad el trabajo de las brigadas de vacunación, porque ahora se convirtieron en posibles espías, ¿no? Entonces eso es muy peligroso y por eso Médicos Sin Fronteras siempre se mantiene al margen de esas iniciativas. Pero es complicado, es muy variable en términos de contextos, de tipos de gobierno, pues con Israel ha sido muy difícil. A Israel no le gusta que se hable mal de lo que está haciendo, pero tampoco a Irán, ¿no? Y con Irán también tenemos que ser muy cuidadosos, pero nos han expulsado de ciertos países. Etiopía en los 80 nos expulsó del país, y también el gobierno de Sri Lanka, ¿no? O sea, por hablar públicamente. Médicos Sin Fronteras se evalúa muy bien cuándo hablar y cuándo no, para no porque a veces no voy a ser cómplice, pero si no, pero si hablo me van a expulsar y la gente se queda sin atención, entonces son dilemas muy complejos, ¿no? Entonces sí, digamos, es caso por caso y es una expertise que la organización ha ido generando. Perdón, ya me olvidé, tu segunda pregunta era sobre el staff, pero... Sí, sobre el material, cuando hay Ah, el material, ok. Ari, sí. Debo decir que Médicos Sin Fronteras tiene lo que les decía de la logística de los kits. Es impresionante cómo, incluso antes de abrir un proyecto o una intervención, ya existe, está como muy sistematizado de qué voy a necesitar, en qué volumen y cómo me va a llegar y cómo me lo van a enviar desde un centro de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que es raro que en un contexto así, incluso muy rural, haya una ruptura de stock, digamos. Que sí puede pasar, ¿no? Pero somos, y eso sí lo digo con mucho orgullo porque lo he visto en África,
somos impresionantes. Y yo siempre cuento la respuesta de Ébola, por ejemplo, que la promotora de salud dijo, quiero 20 pick-ups para salir a las comunidades a dar promoción de la salud, Ébola. Y en 3 días estaban 20 camionetas llegadas de Europa con logotipo en el estacionamiento que habían llegado por barco desde Accra. Y, o sea, es impresionante la capacidad de logística. Y en ese sentido, un responsable de proyecto tiene todas las herramientas para decir, voy a atender a esta población de este tamaño, obviamente mis vías de suministro son estas, voy a usar el avión de la ONU, ¿no? Porque son, o voy a usar carretera. Y entonces diseña todo digamos, el ciclo de la intervención, siempre contemplando que no minimizando, digamos, la posibilidad de que haya ruptura de stock. Que puede pasar, sí puede pasar, y me imagino que ustedes como médicos tienen ahí a sus artimañas, digamos, para suplir, pero la verdad es que Médicos Sin Fronteras es, yo diría, de las organizaciones más eficientes para que los médicos tengan con qué trabajar. ¿Que trabajamos con recursos diagnósticos limitados? Sí, ¿no? No tienes una tomografía en medio de la selva, ¿no? O estoy exagerando, pero digamos los médicos también tienen que aprender en ese sentido y por eso se les pide cierto nivel de experiencia para que, digamos, clínicamente puedan, sí, diagnosticar o tratar, etcétera, con pocos recursos, ¿no? Pero ha avanzado mucho también el desarrollo de herramientas y tenemos un servicio de telemedicina satelital, ¿no? Y entonces puedes tener un médico en Canadá y dirigiendo la atención de un paciente en República Centroafricana, ¿no? Y obviamente hemos diseñado, no sé, ultrasonido portátil, cosas así, ¿no? Que la organización ha ido integrando a su respuesta para que, sí, sobre todo para proveer atención de calidad y en ese sentido, en estos últimos años es como mejorar el nivel de atención eh, y, digamos, como proveer en la medida de lo posible los medicamentos pues, más novedosos o más efectivos. Tenemos mucho trabajo también, hacemos mucha incidencia para el acceso a medicamentos, ¿no? Para romper barreras de propiedad intelectual, utilizar genéricos. Tenemos una campaña que se llama la campaña de acceso, que aboga por que las farmacéuticas no prolonguen sus patentes y que permita que los países y nosotros mismos podamos comprar vacunas para la neumonía a precios bajos y nos plantamos delante de Novartis y delante de Pfizer y yo lo he hecho, ¿no? Entonces hay como mucho trabajo, sobre todo porque lo que queremos es dar atención médica de la mayor calidad posible y sin que haya carencias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues en el muro hay Y perdón. agradecimientos de Álvaro Casas, de Colombia, de Guadalupe Muro, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, pues por la presentación ordenada y por darnos a conocer esta labor. Marisol, por favor. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Luis, por haber aceptado participar con nosotros. Yo conocía poco de Médicos Sin Fronteras y había estado en contacto como con algunos escritos debido a mi tema de investigación que es el cólera. Y si ya los admiraba, ahora estoy súper encantada con lo que hacen. Creo que su labor es increíble y lo que has dicho también es muy conmovedor en muchos sentidos. Y bueno, quería preguntarte un par de cosas. Primero, em, que debido a que ha aumentado tanto el número de casos de cólera en todo el mundo, em, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Si ya se sabe la causa y si es una enfermedad prevenible y curable, ¿de qué manera afecta, pues no sé, las dinámicas mundiales para que esta enfermedad siga cobrando tantas vidas bueno, que a lo mejor no muere tanta gente como moría en las pandemias del siglo XIX, pero sí afecta la salud de muchas personas? Y la otra pregunta es, si hay estrategias diferentes para tratar el cólera en una situación de desplazamiento forzado o de guerra y en situaciones pues más estables, digamos, en países donde no tienen este tipo de conflictos. Y sobre las vacunas, no sé si también pudieras contarnos algo, en qué Totalmente. contexto se usan. Sí, sí.
A ver, primero, yo te diría que sí, como el resurgimiento, se podría decir, del cólera y un poco, creo que está muy vinculado a procesos de desplazamiento y de hacinamiento vinculados con conflictos armados, etcétera, y al cambio climático. Y Médicos Sin Fronteras está poniendo mucho énfasis en las consecuencias médicas y humanitarias del cambio climático para distintas enfermedades, también el dengue, obviamente, pero sí, muchas otras enfermedades que por distintos cambios medioambientales están resurgiendo o se están extendiendo o su prevalencia está manteniéndose y tal, ¿no? Digo, obviamente no lo tengo que explicar, el tratamiento del cólera es bastante sencillo, ¿no? Y bastante curable, ¿no? Y en ese sentido, Médicos Sin Fronteras ha desarrollado como mucho expertise y como decía, estos kits, por ejemplo, yo los he visto con las camillas, con el orificio y las y sí, el suero por mayor, ¿no? Y generalmente, obviamente, y creo que el ejemplo de Yemen, por ejemplo, es muy claro, ¿no? O puede ser Sudán. En Sudán a veces vamos y montamos en medio del desierto estas tiendas con todo, digamos, todo el circuito de agua y saneamiento de higiene y control de infecciones y tal, y es, pues sí, en una tienda, ¿no? En Yemen es un ambiente un poco más urbano, por ejemplo, ¿no? Y ahí, pero también se da, ¿no? Entonces, yo te diría que quizás no es que varíe digamos, el tipo de herramientas terapéuticas o de respuesta para un brote de cólera, sino más bien es como el contexto en donde se da y los recursos que tienes a la mano para la respuesta, ¿no? Necesitas mucha agua, y sí, y todo el tema de agua y saneamiento. Creo que todo está muy vinculado sobre todo en Yemen, a la pobreza, al hacinamiento, a la falta de agua y saneamiento no sé, en los slums, ¿no? Y sobre todo los procesos de desplazamiento masivo que pasan constantemente, por ejemplo, en el Sahel, ¿no? Y que pues sí, es como muy fácil. Y Médicos Sin Fronteras, de hecho, pues es como muy hábil también se viene, y entonces incluso estamos prevenidos, ¿no? Y las zonas en donde sabemos que hay una prevalencia constante cada año, por ejemplo, en la temporada de lluvias, pues, piensan en Níger o en Nigeria o en Chad, siempre hay ya un emergency preparedness para cólera porque sabemos que en cuanto venga la temporada de lluvias se va a desatar, ¿no? Sudán del Sur, por ejemplo, ahorita pasó. Y respecto a la vacuna, sí, la usamos bastante y a veces hemos hecho jornadas, sí, jornadas, iba a decir, campañas de vacunación de millones, ¿no? Se empezó a usar, yo creo que más o menos, quizás a principios de la década pasada, ya no recuerdo cuándo se desarrolló y se probó la efectividad, pero la hemos aplicado y la aplicamos constantemente, sobre todo en estos contextos en hacinamiento, temporada de lluvias, etcétera, y la lanzamos definitivamente, digamos, como herramienta preventiva, sí, porque además pues sabemos que eso tiene pues un impacto incluso en nuestras finanzas, porque si no hacemos la campaña después, tenemos esta respuesta que tenemos que mover aviones y todo, ¿no? Eh, pero hay que decir otra cosa que ahí sí, el cólera es como, le genera conflicto a muchos gobiernos, ¿no? O sea, porque es como una enfermedad antigua de productos, o sea, que demuestra pobreza, demuestra, sí, subdesarrollo, ¿no? Entonces, en años recientes, incluso en países de África, ha sido como cada vez cierta más resistencia a declarar el brote, por ejemplo, o que hagamos una comunicación pública de que hay un brote, porque, pues sí, deja mal parado que hay una situación, sí, de desamparo, de pobreza, de falta de higiene y tal. Entonces, pues sí, no sé, en México ha pasado, de vez en cuando hay brotes, y pues nos acercamos, pero sabemos, obviamente creo que México tiene perfecta capacidad de contener un brote de cólera, no sé, recuerdo hace unos años en Hidalgo, en la Sierra de Hidalgo precisamente. Em, pero hay países en los que dicen, wow, 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 no, y entonces no quieren que hagamos público, etcétera, o por ejemplo, creo que el caso más emblemático es lo que pasó en Haití, ¿no? Después del terremoto, ¿no? Y toda esta epidemia que se dio, que casi mató más gente estoy exagerando, pero que el terremoto mismo, ¿no? En 2010, 2011, y que se dio pues sí, fue importada por cascos azules que me parece que al final se descubrió que venían de Filipinas, y se dio esta, ¿no? Y ahí sí, pues era un contexto, imagínate, en medio de las ruinas,
y atender a cientos y cientos de personas por todos lados, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, voy a dar la palabra a Gilberto Sánchez. Después voy a leer uno de los comentarios que están en el chat y luego a Evelyn. Bueno, no sé si se quieren presentar muy brevemente antes de hacer su pregunta, no lo hemos hecho todo el tiempo. Por ejemplo, Marisol Hernández ha terminado recientemente su tesis doctoral sobre la séptima pandemia de cólera y de ahí su Ajá, preocupación, ¿no? claro. De lo que está pasando en estas zonas. Sí, buenas tardes, primeramente. Me presento, mi nombre es Gilberto Sánchez, soy médico especialista en medicina familiar y además también soy maestro de historia. También trabajo temas relacionados con pandemias. Yo tengo dos inquietudes. Primeramente, quiero agradecer a José Luis Michelena por compartir su invariable experiencia, que la verdad nos otorga muchas luces sobre cómo se están desarrollando los actuales conflictos. Una de las preguntas es si se consideran las variables del personal médico y sanitario. Me refiero a los aspectos de tipo cultural, a los aspectos de tipo de los grupos de edad, del grupo de edad en relación con el tipo de emergencia, con los tipos de conflictos que se atienden y en los que Médicos Sin Fronteras atiende. Porque no es lo mismo un contexto de guerra que una inundación o una epidemia. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la proporción? ¿Qué tanto participa el personal médico, sanitario, enfermeras, médicos, cirujanos de origen mexicano en conflictos como estos que ahorita están, pues son el foco de atención mundial? Gracias y felicidades. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Gilberto. Sí, a ver, en realidad en Médicos Sin Fronteras trabaja gente de todas las edades, incluyendo médicos retirados. Eh, y sí, yo he visto en terreno, en Líbano, una doctora de 72 años, perfectamente, obviamente estaba muy en forma y tal, y trabajando, creo que era danesa, me acuerdo. Obviamente, para ir a terreno, incluso cualquier persona que tenga alguna otra condición, a la edad que sea, pues se evalúa, ¿no? O sea, a ver, tú te vas a ir a este lugar y si tienes tal o cual padecimiento, qué limitaciones podrías tener, por ejemplo, para dar continuidad a tu tratamiento, etcétera, o si tienes un problema de movilidad o de lo que sea. Y entonces, por eso todos tenemos lo que se llama un pool manager, que un poco que ve caso por caso tu situación familiar, obviamente de salud, etcétera. Eh, Cuando es una situación que le impediría o que la organización no puede garantizar en determinado contexto la continuidad de su tratamiento, o si tiene la persona una crisis del padecimiento que sea, no puede garantizar su evacuación, entonces te dicen, no, no te voy a mandar allá porque ahí no te podríamos evacuar si te da una crisis, ¿no? Pero digamos que eso se hace caso por caso, pero definitivamente, y sabemos que, por ejemplo, a nivel de las personas retiradas, y mucho en Europa pasa, ¿eh? Aquí en México todavía no tenemos un caso así, pero que muchos médicos se retiran, jóvenes, 60 años o incluso 55, y deciden, y sí, se van a terreno y obviamente pues con las precauciones vinculadas a su estado físico, ¿no? Lo que se pide es que pues obviamente tenga cierto nivel de independencia para funcionar y que no, no sé, no dependas de, sí, de una andadera, porque una evacuación podría ser complicada en una andadera, ¿no? O sea, ciertas consideraciones que podrían ser importantes para trabajar en el terreno, pero no hay ni límite de edad, ni incluso de si alguien tiene alguna condición que le permite cierta funcionalidad, no pasa nada, ¿no? Luego, la otra pregunta es mexicanos. Sí, tenemos actualmente más o menos 200 compañeros mexicanos que trabajan en distintos proyectos, muchos de ellos en contextos de conflicto. De hecho, antier estaba aquí Oscar, que es un médico emergencista de Guadalajara, Oscar Hernández, y se iba a Ucrania, ¿no? Em, creo que no estuvo en Sudán, y sí, pero estaba muy contento porque le dieron misión a Ucrania y se va un año a Ucrania. Y la lupita que les puse ahí, que también estaba en Ucrania, pero no sé, en Gaza hemos tenido 3 o 4 compañeros que han estado en Gaza en estos últimos 2 años. Una enfermera, Michelle Rabel,
que de hecho la pilló el comienzo de los ataques y luego se le evacuó. Pedro Serrano, un emergencista que estaba en Jenin, en la sala de urgencias de Jenin, y le tocó todas las situaciones terribles. Y Alberto, que es un cirujano que estuvo en los quirófanos del Hospital Al-Shifa, ¿no? Entonces, sí, tenemos gente en Sudán, tenemos gente en Yemen. Lupita, la de Ucrania de la foto inicial, ha estado muchas veces en Yemen. Y sí, o sea, tenemos varios compañeros y compañeras que se avientan. De todo tipo de especialidades, pediatras, cirujanos, emergencistas, de todo. Y si quieres, Ana María, contesto esta pregunta que me hacen Anelisa aquí, Perfecto, ella respecto es de... desde Brasil. Sí, a ver, extrañamente o afortunadamente, Médicos Sin Fronteras ha seguido recaudando fondos de manera normal. Incluso este año bueno, en 2025 creció nuestra recaudación, ¿no? Y creo que en ese sentido hemos ganado, sobre todo con Gaza, hay que decir, mucho reconocimiento de lo que estamos haciendo y de cómo nos hemos posicionado. Y entonces, incluso tuvimos un incremento. A partir de nuestra respuesta en Gaza en todo el mundo, tuvimos un incremento de donaciones a nuestra organización. Eh, entonces, obviamente, eso puede cambiar en cualquier momento. Sabemos, por ejemplo, que las ONGs grandes que estaban recibiendo fondos de USAID, por ejemplo, y que no se preocupaban por desarrollar su recaudación con el público, pues ahora lo van a comenzar a hacer porque se quedaron sin fondos y entonces se va a hacer un mercado más competido, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero bueno, pues claramente tenemos ya un posicionamiento con las personas, con las corporaciones, con las fundaciones, que esperamos seguir manteniendo y por eso hacemos mucho énfasis en nuestra transparencia y nuestra rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Pero definitivamente, digamos que el pastel se hizo más pequeño, el pastel, digamos, de la recaudación en el ámbito privado, ya sea de personas, fundaciones o corporaciones, y ahora va a haber más competidores por ese pastel, ¿no? Pero hasta el día de hoy, afortunadamente, pues incluso incrementamos, me parece que un 10% nuestra recaudación comparado con 2024, ¿no? Entonces, pues veremos cómo se pone el ámbito. Sí, Muchísimas gracias. de nada, Nelisa. Listo, Ana María. Sí, por favor, Evelyn. Sí. Hola, muchas gracias. Pues yo me sumo también a las felicitaciones y al agradecimiento por impartir esta conferencia. Mi nombre es Evelyn Alfaro Rodríguez y desde hace muchos años estoy trabajando desde una perspectiva histórica las cuestiones de abastecimiento de agua y de saneamiento en las áreas urbanas, en las ciudades. Mm. En algún momento, al igual que Marisol, yo tuve algunos acercamientos a Médicos Sin Fronteras porque también ustedes tratan de combatir, perdón, la desigualdad en términos del abastecimiento de agua y en términos de tratar de mitigar las cuestiones de saneamiento en las zonas donde ustedes participan, ya sea de guerra o de mucha desigualdad y pobreza. Y en este sentido, a mí me gustaría saber, cómo organizan y cómo vinculan a la población para intentar, porque es un intento, combatir la desigualdad de acceso al agua y a la falta de saneamiento. Y la otra pregunta sería, ¿qué actores sociales están involucrados en mitigar la desigualdad del abasto del agua y del saneamiento? Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. A ver, creo que es importante mencionar que sí, obviamente ofrecemos, digamos, respuesta en términos de agua y saneamiento cuando por alguna razón, que puede ser intencional o producto de una crisis, el Estado no consigue suplir o proveer ese tipo de servicio, ¿no? Es muy evidente en un conflicto armado, ¿no? Es muy evidente incluso a veces en una epidemia o un proceso de desplazamiento que le llegan a un país, pues un grupo importante de personas y se instalan en un campamento y entonces a lo mejor el Estado receptor no tiene capacidad de proveerla, ¿no? Pero en ese sentido, siempre nosotros, digamos, cuando hacemos un llamado para que haya una respuesta de los estados, en primer lugar, siempre lo hacemos con base en datos médicos. Es decir,
Si nosotros en un campamento de refugiados en Chad, porque están llegando de Sudán, detectamos que pues está dando problemas de agua y saneamiento, ya sea un brote de cólera u otras diarreas o lo que sea, digamos, efectos en la salud, entonces nosotros documentamos esos efectos en la salud, la respuesta que estamos dando, y luego le decimos al Estado, en este caso sería Chad, por ejemplo, estos son nuestros datos, hay un problema vinculado al acceso y entonces tú tienes que reaccionar y tú, actor responsable, tienes que responder, ¿no? A veces funciona, a veces no, y eso siempre lo hacemos de la mano de la comunidad. Es decir, aquí hay un problema, las enfermedades que ustedes están padeciendo son producto de un inadecuado acceso al agua y saneamiento, y entonces, pues, esta es nuestra lectura y las consecuencias que vemos a nivel de las clínicas, de los hospitales, y entonces, pues, a veces les invitamos a que participen en ese proceso de incidencia, que a veces es pública, a veces es privada, con las autoridades para que haya algún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, porque claramente este tipo de necesidades, pues le corresponde al Estado asumirlas, ¿no? Y entonces nosotros estamos ahí ya sea para proveerla porque hay un déficit, que a lo mejor no es culpa del Estado, sino de la situación, pero cuando definimos que es un déficit por falta de atención, incluso a veces por discriminación de un grupo determinado, étnico, etcétera, pues nos corresponde llamar la atención y decir aquí, pues es importante que el Estado responda, ¿no? Y llamar a otros actores. También a veces lo que hacemos es llamar necesitan venir porque nosotros no podemos solo con esto, ¿no? Oxfam, por ejemplo, es muy famosa porque era como la más, se dedicaba mucho al agua y saneamiento, más que nosotros. Nosotros lo hacemos, pero Oxfam era como su expertise. Y en un campo de refugiados, piensen en Tanzania, eh, solía ser Médicos Sin Fronteras ofrece la atención médica, tiene las clínicas y Oxfam se encarga del agua y saneamiento y el Comité Internacional de la Cruz Roja se encarga de, no sé, otro, o sea, y se hace como una especie. Lo que está pasando es que muchos se están yendo, entonces nosotros estamos asumiendo muchas de esas responsabilidades que a veces las coordinábamos y compartíamos, ¿no? Muchísimas gracias. De nada. Magdalena, Gracias nuevamente. Pero hay algo que me ha estado resonando en toda la sesión, José Luis. ¿Han tenido experiencias donde aprender de la comunidad haya transformado la forma en que hacen su trabajo? O sea, ¿cómo negocian cuando lo local y lo alópata, por ejemplo, entra en tensión? Gracias. Totalmente. Y qué bueno que lo preguntas, porque como comentaba, por ejemplo, tenemos estos proyectos en la Amazonía brasileña, pero incluso, y creo que me puedo remitir otra vez a la experiencia de ébola en África Occidental. Cuando se dio ese brote en Liberia, Sierra Leona y Guinea, nunca antes había habido un brote de ébola ahí. Entonces la población nunca había estado expuesta ni siquiera a la palabra ébola. Se daba en África Central y en África del oeste, ¿no? Del este, perdón. Y entonces Médicos Sin Fronteras llegó como, ya llegué, voy a responder, pero hubo que hacer como una reorientación de cómo le explicamos a las personas qué es esta enfermedad, cómo la entienden, cómo entienden los riesgos para, por ejemplo, los procesos funerarios, que suelen ser muy rituales y de varios días, con flores, ¿no? Entonces, siempre hay ese como necesidad de entender y reorientar por qué, por ejemplo, no se acepta las vacunas, o por qué tienen miedo a tal o cual tratamiento, etcétera, ¿no? En la Amazonía también puede ser, pues, cómo convences a una comunidad indígena muy poco, digamos, vinculada con Occidente. Nunca hemos entrado a una comunidad no contactada, pero, digamos, comunidades más, las Yanomami, por ejemplo, que ya están más en contacto con el Occidente pero que de todas formas mantienen muchos usos y costumbres y uso de medicina tradicional. Y entonces, pues no puedes llegar con todo tu paquete de medicamentos alópatas, y decir, deja eso ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, en los partos, ¿no? Permitir la entrada de las matronas de la comunidad a los partos y también como, sí, compaginar el trabajo o la supervisión de un parto con las matronas de la comunidad y hacerlas parte
incluso a veces capacitarlas en la parte más clínica para que tengan más herramientas, pero no descartar, ¿no? No sí, llegar a imponer, ¿no? Y eso ha sido muy importante y es lo que decía de que Médicos Sin Fronteras, sí, ha ido evolucionando, porque yo cuando veo cómo se intervenía en los 70s, 80s, era un poco colonial, ¿no? Era muy, aquí yo sé, y yo médico francés o médico alemán, yo, aquí se hace así y esto se tiene que, este medicamento, y había muy poca sensibilidad y, pues con el paso de la experiencia y muchos varapalos, supongo, y muchos enfrentamientos con comunidades, la organización ha ido como aprendiendo a integrar, a respetar, a preguntar, ¿no? A consultar, etcétera. Y ahora pues es completamente, no en todos los proyectos, hay cosas en las que no tienes tiempo de, pienso en un terremoto, pero en proyectos así más en comunidades rurales, claramente, y tenemos incluso una, unos manuales y unos entrenamientos de Community First, se llama, ¿no? De cómo llegar a la comunidad y cómo plantear, incluso cómo plantear eh, el ángulo que quieres que tu proyecto tiene para cuando vas a presentar tu presupuesto y tu propuesta de proyecto para que te la autoricen, pues ya tienes que garantizar que hiciste una consulta comunitaria, etcétera. Entonces, sí, ha habido toda una evolución muy grande y de integración, sí, de otras prácticas, obviamente que no sean de riesgo, etcétera, pero pues teniendo esa sensibilidad, ¿no? Y esa, porque además es lo que garantiza el éxito de un tratamiento, ¿no? Si llegas a imponer, es muy probable que haya abandono de tratamiento y cosas así. Bueno, nos preguntan si va a estar disponible la presentación. Sí, la vamos a subir a YouTube. Esperemos que hoy mismo. Te preguntan si tienen relación con, creo que Psicólogos Sin Fronteras pusieron. Ah, Sí, eso no lo vi. Psicólogos Sin Fronteras. Y bueno, otra vez muchos agradecimientos por su trabajo y por exponerlo por aquí. A ver, creo que eso es porque el Médicos Sin Fronteras fue la primera organización que usó el término sin fronteras y ahora hay de todo sin fronteras. Digo, a mí a veces sí se me retuerce el hígado porque a veces veo que hay sillas sin fronteras, que me parece como, sí, diluir un poco, ¿no? Porque realmente el sin fronteras sí no es nada más por capricho, es realmente, pues tiene que ver con la independencia, tiene que ver eh, sí, el impulso de llegar a quien no tiene acceso, etcétera, ¿no? Psicólogos Sin Fronteras, como tenemos un cuerpo de psicólogos muy grande, no colaboramos tanto, aunque creo que en algunos contextos sí se ha dado. Pero, por ejemplo, Payasos Sin Fronteras, sí hemos colaborado recientemente en llevar payasos a los campos de refugiados en Sudán, ¿no? Pero como saben, existen Bomberos Sin Fronteras. Con Arquitectos Sin Fronteras hemos colaborado en diseño de estructuras de salud, ¿no? Entonces, hay organizaciones sin fronteras más serias y hay otras menos serias, y hay teléfonos sin fronteras y hay vasos sin fronteras, lo que se les ocurra. Y yo aquí, por ejemplo, tengo que estar muy al ojo de que sí, lo que nosotros siempre digamos, contestamos, digamos, desafiamos, es que no permitimos que haya una organización de carácter médico que tenga Sin Fronteras. Si alguien quiere sacar una marca de mesas de escritorio sin fronteras, yo no tengo un problema. Pero lo que no queremos es que se confunda, ¿no? Y si es en el ámbito médico, entonces aquí yo todo el tiempo estoy desafiando Oculistas Sin Fronteras, sí, Servicios Médicos Sin Fronteras, to- sí, ¿no? Entonces, pero bueno, colaboramos con muchas de estas organizaciones en distinto grado y y otros, eh, sí, distintos contextos y en función de si es necesario. Eso de los payasos sin fronteras pasó hace como 6 meses y fue muy lindo, ¿no? Sí. Lo de las estadísticas, sí. Y respecto a la resistencia a antibióticos, sí. Si quieres, déjame busco el sitio, porque Médicos Sin Fronteras tiene muchas otras como organizaciones satélite, por decir algo así. Y hay uno que se llama Epicentre, que es epicentro, que es nuestro centro de epidemiología, ¿no? Eh, y les voy a buscar que no me lo sé. Y publicamos estadísticas y análisis estadísticos y todo, y tenemos sobre muchos temas, entre ellos la resistencia a los antibióticos y
Sí, es un tema que nos preocupa mucho, y aquí les voy a poner, obviamente, pero en muchos casos hacemos comunicación sobre eso, sobre la importancia de, pues sí, de que la comunidad internacional le preste atención, etcétera, ¿no? Y un poco de los proyectos en donde tenemos laboratorios para identificar patógenos resistentes, etcétera, ¿no? Entonces ahí les puse ya, Cristina también ya puso el link de Epicentro. Pero ahí te pueden encontrar, por ejemplo, mucha información que es epicentre.msf.org. Eh, me pregunta Lucía Martínez, que ahorita no puede hablar. eh, Aquí la mayoría somos historiadores de la medicina, aunque no hay médicos también, enfermeras, otras profesiones, pero ella quisiera saber cómo podríamos contribuir los historiadores a este trabajo tan interesante y valioso. Pues a ver, a veces pienso que sí, porque ahora un poco veo que pues mucha gente dice, Los había escuchado, pero no sabía mucho". Creo que pues por un lado también es como, quizás es una rama de la medicina que tiene como poca visibilidad en el ámbito académico, por ejemplo, de su especialidad y de eso, ¿no? Entonces, yo creo que quizás como a mí me parece muy buena oportunidad la que me dan de levantar la curiosidad sobre, porque, bueno, pues también existen médicos del mundo y también existe el Comité Internacional de la Cruz Roja y existe Acción contra el Hambre y, o sea, muchas organizaciones, colegas, digamos. Y es un ámbito gigantesco, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, quizás darle visibilidad a todo ese, sí, ese medio ambiente de la medicina humanitaria, etcétera, ya sea en algunos de sus artículos, o etcétera, o que les interese como tema de investigación, no sé. Creo que también contribuye mucho, y no solo a Médicos Sin Fronteras, sino a darle visibilidad a esa rama de la, digamos, de la ayuda humanitaria y de la medicina como tal, que a veces quizás en México o en nuestra región latinoamericana es menos estudiada. En Europa hay que decir que es muy, sí, hay mucho, incluso hay especialidades y hay, ¿no? Sobre medicina humanitaria, y la London School of Medicine tiene como, y otras, la Universidad de Ginebra. Yo ahí, varias de las cosas que yo he hecho pues son en la Universidad de Ginebra, pero también en Roma, etcétera, ¿no? Hay como mucho más movimiento, y en América Latina quizás está un poco más en ciernes o más. Entonces, quizás por ahí yo creo que, porque creo que la visibilidad de estos temas y de la necesidad de que esta rama de la medicina y que se mantenga en el ámbito de lo civil, y que no todo se quiera, por un lado, pasar al ejército. Eso me parece muy peligroso, que la ayuda humanitaria, de hecho, no se puede llamar humanitaria si la dan los ejércitos, ¿no? Pero porque hay un componente de ética médica muy fuerte en atender a cualquier paciente, sea del Talibán, o sea del ISIS, o sea del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y si se pasa a otros sectores, y mantener como esa inviolabilidad de la independencia de la medicina humanitaria como un deber de la sociedad, de mantener ese sector funcional, financiado, estructurado, y legítimo, es para mí crucial, digamos, en el ámbito internacional, e incluso diría en la historia de la medicina, ¿no? Entonces, por ahí quizás puede ser una parte que pueden, digamos, si es de su interés, como contribuir a la visibilidad de esto en el ámbito de la medicina, me parece, ¿no? Gracias. Yo quisiera preguntar, porque leemos que en el mundo hay en la actualidad más de 130 conflictos armados activos, que es el doble de hace 15 años, que los desastres de los últimos 20 años doblaron los de los 20 años anteriores, y nos cuentas además de toda esta situación de la dificultad para la llegada de recursos. Los que trabajamos en instituciones médicas, pues bueno, sabemos que la formación de un médico es muy larga, muy dura. Con frecuencia buscan obtener pues ganancias, reconocimiento pronto. Entonces yo me pregunto qué tan difícil es el reclutamiento de profesionales dispuestos a sufrir estos riesgos de los que nos has hablado: secuestros, heridas, exposiciones a riesgos químicos. ¿Cómo es su capacitación para enfrentar traumas como la destrucción de hospitales
Y bueno, en lo particular, siempre me pregunto también por el manejo de la angustia de los familiares de estos Ok. trabajadores humanitarios. Pues mira, perdón, no es tan fácil encontrar personal, pero no, somos bastante exitosos. Por ejemplo, aquí en México hay muchos chicos y chicas, sí, con cierto, recién egresados o con poco de egresados, interesados, ¿no? Y hay gente, yo tengo unas historias, por ejemplo, ahora Adrián es un médico que ahora está en una de las células de coordinación en Ginebra, que Adrián terminó su carrera. Yo tenía una exposición frente al Museo de Antropología que se llamaba Un campo de refugiados en el corazón de la ciudad y puse unas carpas y era una simulación de un campo de refugiados. Y estaba ahí donde están los voladores de Papantla, ¿no? Y Adrián se apuntó como voluntario y nos ayudaba a repartir volantes para que la gente viniera a ver la exposición. Que me acuerdo que llegaron sus papás y se había graduado de La Salle, no me acuerdo, y los papás estaban furiosos de, te pagamos una universidad y estás repartiendo volantes, ¿no? Bueno, pues Adrián después orientó su formación y ahora está como coordinador de una célula, la célula que lleva Tanzania, Myanmar, Kirguistán, etcétera, y lleva como, sí, muchas misiones, etcétera, ¿no? Entonces, hay gente que tiene eso en la sangre, ¿no? Hay que decir que Médicos Sin Fronteras ya no apuesta tanto por tener un grupo internacional tan grande, porque cada vez más, y es parte también de nuestra responsabilidad, estamos desarrollando capacidades locales. Y entonces, por decirles algo, Gaza es un ejemplo. En Gaza en este momento hay 1.400 colegas locales, que por cierto hay una capacidad académica y de formación y clínica muy importante hasta antes de la guerra, que ahora destruyeron las universidades, pero hay doctores y doctoras y especialistas muy bien preparados y eran solo más o menos 60 personal internacional. Esa proporción de más o menos el 90% que sea personal local y el 10% sí es importante mantenerla. ¿Por qué? Porque la presencia internacional obviamente nos protege o protege a los equipos porque no es lo mismo atacar una instalación en donde solo hay nacionales, así hay extranjeros. Los estados a veces dudan, ¿no? Pero también por el testimonio público que pueden dar un extranjero, e incluso por la objetividad que puede dar un extranjero. Pero, por otro lado, también estamos conscientes de que queremos desarrollar capacidades locales y que se queden y que estas personas crezcan y tal, y está pasando, ¿no? Entonces ahora ya no tenemos una presión tan grande de la Oficina de México tiene que reclutar 100 personas al año. No, más bien buscamos personas que realmente tengan la vocación adecuada, entiendan los riesgos y las limitaciones y el estilo de vida. Y a lo mejor si son 20 está bien, ¿no? Porque tenemos que mantener, la gente pues tiene vidas y no todo el mundo puede andar saliendo de misión, ¿no? O sea, la gente tiene familias y tiene hipotecas y tiene, sí, ¿no? Se podría decir que lo que apostamos es por la retención de estos que reclutamos, que hagan, pues sí, el mayor número de misiones, pero luego la gente dice, me voy a casar y ya me voy a ir a vivir a Aguascalientes y quiero una vida tranquila, ok, ¿no? Em, Otros han seguido de muchos años, ¿no? Pero sí, insisto en que ya no tenemos esa presión que antes sí, teníamos que reclutar 50 al año, pero ya la organización se ha dado cuenta que no se trata de tener solo extranjeros, sino de desarrollar capacidades locales en los países. Entonces ahora tenemos doctores congoleses buenísimos, ¿no? En Kinshasa ¿no? Y es un poco también esa parte de desarrollar capacidades locales, ¿no? Y respecto sí, bueno, las familias, sí, yo lo viví, ¿no? Yo a veces no le decía a mi mamá, le decía a mi hermano, ¿no? Porque mi mamá era muy preocupona, ya falleció, pero sí, y nosotros desde esta oficina, por ejemplo, nos encargamos de que si hay por ejemplo, un incidente, ¿no? Inmediatamente llamar a la familia y tratar de calmarles, darles información. Me pasó con la evacuación de Michelle, la enfermera de Gaza, que cuando empezó todo el bombardeo inicial después del 7 de octubre, los tuvieron que evacuar y ponerlos en Rafah, en un estacionamiento de la ONU, y estuvieron, me parece que 25 días viviendo en los coches comiendo, que se les llevaba comida a la comunidad, por cierto, y durmiendo en el estacionamiento hasta que se les pudo sacar hacia Egipto, ¿no? Y yo todos los días le llamaba a la mamá, le decía información, le mandaba fotos de Michelle, etcétera, y luego incluso pues gestionamos, la mamá es de Catemaco, y vinieron desde Veracruz y organizamos que se encontraran aquí en el aeropuerto con la Cancillería, que nos diera un espacio privado. Entonces, somos muy, sí, cuidadosos o le damos un, em,
eh, mucho seguimiento a las familias para que obviamente pues tengan pues, la mejor información y manejen también el estrés de lo que su niña o su niño estén haciendo por en otra parte del mundo. Bueno, pues tenemos unos 10 minutos para más preguntas, para cualquier comentario. Em, ¿No hay nadie? Bueno, en ese caso le pediría a José Luis si quiere cerrar con algo. Muchísimas gracias. No, pues de verdad agradecerles por el espacio, la oportunidad de hablar con un público como ustedes. Para mí es muy importante para todos y para Cristina, mi colega que está por ahí. Espero que, bueno, pues que se interesen, ¿no? Me parece que sí. Y quiero que sepan que yo llevo pues ya casi, de hecho, más de 16 años trabajando con la organización y me sigo sintiendo sumamente orgulloso. Tenemos, obviamente, hay defectos y hay cosas, pero yo me siento tan orgulloso de trabajar con Médicos Sin Fronteras. Realmente sigo admirando la organización incluso desde el interior, ¿no? Y sobre todo creo que este es un momento en el que toca arrimar el hombro porque el mundo está cambiando, los gobiernos ya no quieren ayudar, quieren centrarse en en las prioridades de defensa. Yo creo que va a ser un momento en que defendamos el espacio de la sociedad civil con mucha más fuerza, no solo a Médicos Sin Fronteras, sino al espacio de sociedad civil, porque pues como van las cosas, creo que sí hay de hecho, un proceso de intentar deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil en general, por muchos gobiernos y por Trump, pero también en su momento aquí y por Bukele y por Milei y por, ¿no? Y eso creo que es un espacio que tenemos que defender todos juntos, ¿no? Y bueno, pues ojalá se interesen más, ahí vieron la página web y encantado de responder sus preguntas y estaba yo por copiar me están pidiendo el correo, voy a copiar el correo de Cristina para la doctora Ana Grisel, porque me parece que quiere escribir un artículo y por si necesita más información, pero de verdad muchas gracias por el espacio.